mañana en East Hewlett, ubicada en el área de Midfield. Estamos localizados en 1401 North Main Street, Hewlett, Texas 76039, con el número de teléfono 469-994-3467. En este momento comenzamos. Buenos días, Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos a Bienaventurados de ESMI Radio con una enseñanza más de la palabra de Dios. Hoy corresponde a Jueces 6:12 y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, este versículo es clave y sobre todo nos presenta a Gedeón como un varón esforzado y valiente. Israel, sí, el pueblo de Dios, necesitaba un gran líder para liberarlos. Había vuelto a caer en una condenación de infidelidad para Dios. Así que se practicaba muchas veces abiertamente la idolatría y las bandas de merodeadores madianitas estaban saqueando su ganado y su grano, dejando a Israel en una condición, mire, muy desesperada. Tal calamidad había sido predicha, sí, el Señor había asegurado a Israel que si mantenían sus mandamientos, mire, serían bendecidos, mas su infidelidad podría resultar en maldición, así como lo dice Deuteronomio 28. Pero, ¿qué incluirían todo esto? Como la opresión por parte de sus enemigos, así que eso era lo que estaban ellos viviendo. Ahora, profundamente empobrecido, Israel clamó al Señor por su liberación de los madianitas. Ahí en Jueces 6:6 usted lo puede leer. Y el ángel de Dios saludó a Gedeón, asegurándole que el Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque sin embargo la respuesta de Gedeón, escúchelo bien, reflejaba un estado de ánimo algo diferente. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Ahí en el versículo de Jueces 6 al 13 usted lo puede leer. Y qué tremendo, porque Gedeón no recibió una reprensión por su fe vacilante, sino más bien aliento, palabra de afirmación. Y dijo, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahí en el versículo 14 añade eso. Pero mire, vamos a ver. Como cristianos muchas veces a menudo hemos encontrado esta manera amorosa de Dios de tratar con nosotros, aunque podamos esperar una reprensión en momentos de duda o de debilidad. La misericordia de nuestro Padre Celestial constantemente nos da ese estímulo, así que la palabra del Señor, ve con esta tu fuerza, podría referirse a la fuerza de Gedeón como un poderoso, valiente y guerrero. Pero escuche, sin embargo, es más probable que signifique el segundo mensaje de Dios, de la esperanza para la liberación de Israel. Gedeón debía sacar fuerzas de la promesa de Dios de bendición y de victoria sobre los madianitas. Pero más surgió otra barrera para la plena fe de Gedeón en el llamado Dios al expresarse: Señor mío, o sea, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Ahí en el versículo 15 de Jueces 6 usted lo puede leer. Pero mire, podemos tener a veces muchos sentimientos similares con dudas acerca de nuestra capacidad de hacer el trabajo para el Señor. Y las Escrituras nos dan fuerza para vencer tales dudas. Mire, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer es lo que es, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así dice 1 Corintios 1, 26, 28 y 31.
Así que escucha, hermano, Gedeón preparó una comida para el mensajero de Dios, tal vez creyendo que si el ángel comía se demostraría que no era una visión imaginaria, pero la comida fue consumida por el fuego, así como dice y narra la palabra en Jueces 6, 19 al 22. Así que la evidencia fue irrefutable. Gedeón comprendió la realidad del momento, que un ángel de Dios se presentaba a él y había hablado con él. Así que fue realmente llamado al servicio por el Señor. De la misma manera, y por la gracia de Dios, seamos fortalecidos para aceptar la profunda realidad de nuestro llamado a su servicio. El nombre de Gedeón significa cortante. No era cualquier cosa, pues el nombre de las personas para los judíos reflejaba mucho de su modo de vida, de su personalidad. Así que Dios se acerca a Gedeón. Dios ve en nosotros cosas que Él puede formar en nosotros y muchas veces nosotros no las vemos tal cual. Dios amolda el carácter del hombre, mire, pero sin embargo, el temperamento se va con uno a la tumba. Por ello, nuestras oraciones deben ser pidiéndole a Dios que nos ayude a amoldar el carácter de Cristo en nosotros, porque Dios se encarga de quitar las cosas que no van acorde a la voluntad de Él. Así que como cristianos podemos poseer muchas cualidades, muchas virtudes, pero una pequeña cosa puede echarnos a perder el testimonio. Así que llegar a la cima no cuesta, lo que cuesta es mantenerse sin cambiar. Así que, bueno, vamos a ver algunas de las características de Gedeón. Eran cualidades que nosotros necesitamos adoptar, ejercitar para ser verdaderos hijos de Dios. Veamos cuáles eran estas cualidades. La primera es que tenía humildad. Ahí en Jueces 6:15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Dios, escúchelo bien, escoge a lo vil, a lo despreciado del mundo para avergonzar a lo grande y elevado de la tierra. Así que de modo que de lo más bajo Dios puede levantar al hombre y lo hace y lo sigue haciendo hasta este día. Dios levanta a aquellos para que el resto les no sirven, pues de esos que creen que no sirven, que no funcionan, Dios hace algo sorprendente. Pues de esos Dios forma grandes cosas y maravillas. Pablo, el apóstol, tenía por basura todo lo que él poseía por conocimiento para poder seguir a Jesús. Así que el apóstol Pablo no era cualquier cosa, no era cualquier persona, era un hombre preparado en muchas áreas de la vida, pero prefirió ser menospreciado por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Mire, Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que debemos tener los pies en la tierra, debemos reconocer que Dios es grande y que nosotros no somos nada. De esa manera Dios se va a glorificar en nosotros cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad e inutilidad humana. Dios se glorifica aún en medio de nuestras debilidades. Una segunda cualidad de Gedeón era que era precavido. Mire, Jueces 6:17 dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. El ser precavido es importante porque no estamos exonerados del fracaso en la vida, así que debemos asegurarnos de que Dios vaya a nuestro lado y que nos esté respaldando, porque de lo contrario podemos caer en fracasos grandes y en nuestro caminar cristiano. Y sabe que el hacer las cosas sin estar seguros de la voluntad de Dios y de su apoyo va a fracasar, porque necesitamos de Él para hacer la obra. Para lo único que debemos aventarnos y dejarnos ir con todo y sin pensar es para buscar a Dios. Ahí que no existen obstáculos, dejarse ir. Para la voluntad de Dios es hacer su voluntad. Así que muchos se mueven, ¿sabe qué? Por emociones, por no ser precavidos. El dirigirse por emociones o por lo que yo creo, por lo que yo siento, por lo que yo pienso, eso sí puede ser un desastre seguro, porque por ello nos aseguramos de que Dios esté de nuestro lado, así como Gedeón. Otra de
las cualidades de Gedeón es que era espiritual. Y mire, Jueces 6:24 lo corrobora de esta manera. Y edificó Gedeón, altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Orfa de los Abiezeritas. O sea, Gedeón era un hombre que adoraba a Dios y ponía en primer lugar a Dios ante todo, y en otras palabras tenía comunión con Dios. La vida cristiana es espiritual, así que debemos de tener mucho esto en cuenta. Gedeón edificó un altar para Dios, así que ¿para qué estamos edificando nosotros? ¿Para Dios o para nuestro orgullo personal? Meditemos. La paz, Shalom, es tipo de la comunión. En Dios hay tranquilidad. En Dios hay pasividad para el corazón atribulado del hombre, aun en medio de las tribulaciones, dificultades, problemas, decepciones de la vida. Siempre debe de haber descanso en Dios, porque Dios es el que presenta la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no conoce. Así que la prueba en nuestra vida tiene solución, pues juntamente con la tentación, el Señor también puede darnos la salida. Cuando lleguemos a ser espirituales y tengamos comunión con Dios, vamos a tener paz dentro de nosotros en medio de las circunstancias adversas. Otra de las características que representaban la vida de Gedeón era que era obediente. Jueces 6:27 nos enseña que Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, porque la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Bueno, entendamos que Dios le ordenó a Gedeón que derribara los ídolos de su casa. Sí, los ídolos. Él, sin tardanza, al caer la noche, cumplió la voluntad de Dios. Obedecer la voluntad de Dios va a traer abundantes bendiciones, pero también acarreará oposiciones del enemigo. Dios habla de muchas maneras, usted lo sabe, para que nosotros logremos entender su palabra, así que la obediencia es fundamental en la vida cristiana. Debemos tener muy presente que existen dos tipos de voluntad de Dios: la voluntad permisiva y la perfecta. La voluntad permisiva de Dios está llena de intranquilidad y duda, aunque la misericordia de Dios está presente. Un ejemplo de la voluntad permisiva de Dios sería que alguien que va a llegar a un país y le pasan calamidades y pruebas en su trayecto para ese otro país, y si logra llegar es por la misericordia de Dios. Cree que Dios lo enviará a otro país sufriendo y a duras penas. Mire, en cambio, la voluntad perfecta de Dios trae paz y sobre todo seguridad a la vida de aquella persona que está viviendo en el tiempo de Dios. O sea, que los que esperan a Jehová y en Jehová estarán seguros. Ahora, ¿estamos viviendo en la permisión o en la perfección de la voluntad de Dios? Medita. ¿Le estamos obedeciendo en su palabra o no? Cada uno respóndase a sí mismo y analice. El segundo punto de característica de Gedeón es que siempre estaba bajo inspiración divina. Jueces 6:34 dice: entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. O sea, este cuerno de Gedeón debió de estar lleno de la unción de Dios para que los abiezeritas le obedecieran. Sí, Dios debía de haber respaldado cuando él tocó el cuerno, sí, que Dios nos respaldará en lo que hagamos. Eso debe de ser de gran bendición. Cuando hacemos las cosas bajo inspiración divina, vamos a poder ver lo que Dios hace a través de eso. Podremos ayudar y animar a otros en la iglesia de hoy, y falta esa inspiración de Dios, la inspiración que nos hace orar, adorar, alabar, predicar y sobre todo vivir la vida cristiana. Por ello es tan importante buscar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Así que buenas palabras y cánticos nuevos es urgentísimo en la iglesia de nuestro Señor. Otra de
las características de Gedeón es que tenía una comunicación directa con Dios. Jueces 6:36 dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, bueno, entonces el hablar con Dios aún no ha acabado en esta tierra. Usted sabe, muchos se mofan y se burlan de esta manera. ¿Para qué buscar a Dios? ¿Acaso se ha perdido? Mire, sin embargo, el hablar con Dios aún se puede. El hablar con Dios es mucho más que una simple oración repetitiva, una invocación. Esto representa, escúchelo bien, una hermosa comunión con Dios. Es una relación que tenemos que ejercitar diariamente en una vida devocional, buscando a Dios de día, de noche, de tarde, de mañana, en todo tiempo y en todo lugar, porque a través de eso seremos fortaleciendo un vínculo espiritual con Dios. Y Gedeón tenía ese vínculo con Dios. Eso desea Dios que nosotros experimentemos hoy, y la hermosa comunión con Dios es necesaria para tener una vida espiritual que sea activa y sobre todo dirigida en Dios. Otra de las características de Gedeón es que tenía estrategias para actuar. Jueces 7:16 nos lo muestra. Y repartiendo los 300 hombres en 300 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí podemos tener estrategias para actuar en la vida, y muchos no actuamos y muchas veces nos dormimos en nuestros laureles por no hacer nada. Dios nos ha dado sabiduría y sobre todo conocimiento a través de su palabra para dirigirnos con prudencia y sobre todo para vivir una vida que sea agradable a Dios, conociendo la palabra de Dios. Si Dios nos ha dado algo para hacer algo, ocupemos ese algo para lo primero que nos ha dado. Debemos poner nuestras vidas en orden, ciertamente eso es primordial, porque las prioridades primero y las urgencias después. Así que otra de las estrategias que el Señor usó para caracterizar la vida de este varón Gedeón era que tenía tacto para tratar a los demás. ¡Qué interesante! Jueces 8:1-3 dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que me has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Ebiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. ¡Wow! Si Gedeón hubiera tratado con rudeza y con una respuesta áspera, igual o peor a lo de los efraínitas, que se hubieran armado una discusión grande y quizás una pelea, Dios, escúchelo, nos ha dado inteligencia para tratar a los demás. Matrimonios, compañeros, familia, hermanos en la fe. En todo lugar debemos de ser astutos para tratar a los demás con respeto. Siempre debemos tener en la mente la regla de oro: trata a los demás como quieres ser tratado. Muchas veces nos hace falta tacto para tratar a los demás. Por ejemplo, en los matrimonios se ha perdido el amor, la mujer se revela a la autoridad del hombre y el hombre se aprovecha de la sensibilidad de la mujer. Y esto, escúchelo, no debe de ser así. Gedeón era un hombre lleno de comprensión, y si somos nosotros llenos del Espíritu Santo, vamos a tener dominio propio, autocontrol, para no dejarnos llevar por nuestras emociones. Así tendremos el poder y la inteligencia de tratar a los demás. Otra de las cualidades de Gedeón es que él era muy leal. Jueces 8:22-23 nos enseña esto. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos ha librado de la mano de Madián.
Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Aunque lo querían honrar, Gedeón no aceptó, pues Dios era quien reinaba. Así que tenemos que reconocer que el ser leales a Dios es bueno, aunque mucho cuesta. Así que leal es que no se reciba nada que no sea de Dios. Dios es quien merece la honra y la gloria. Así que debemos ser leales a Dios y a los principios bíblicos de su palabra, para que las personas leales no son las que se dejan sobornar, no son las que se dejan engañar. Lealtad es aquel que no se vende ante las circunstancias. A pesar de todo, Gedeón, escúchelo, cometió un error. Sí. En Jueces 8, 24, 27 podemos ver algo que hizo mal, muy mal. Después de tener cualidades y virtudes cristianas que podíamos sobresaltar, hubo algo que hizo mal. Y eso nos lo dejó como enseñanza a través de Jueces 8, 24, 27. Quiero haceros una petición, dijo Gedeón, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos, y teniendo un manto echó ahí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 ciclos de oro. Eso pesó, sin las planchas y los joyeles y los vestidos de púrpura que representaban pues autoridad y todas esas cosas que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Así que Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero para Gedeón y su casa. Un efod era como un chaleco, un escudo que se ponían una coraza aquí en el pecho. Y él lo hizo por gusto, sin ni siquiera tener la inspiración de parte de Dios para hacerlo. Él lo hizo por gusto. La gente comenzó a adorar esa cosa, y eso fue el tropezadero para Gedeón y su casa, porque trajo nuevamente esa idolatría del pueblo. Y si no nos cuidamos, la propiedad y la bendición muchas veces nos puede dañar y nos puede desenfocar. Pero también en esta hora quiero invitarte a la iglesia Esmir Yules, si tú no tienes un lugar donde congregarte y si vives cerca del aeropuerto Dallas-Fort Worth. Mira, estamos localizados en el 1401 North Main Street en la ciudad de Yules, Texas. Puedes llamarnos a nuestra línea de oración e información si necesitas oración, preguntas, algún comentario al 469-994-3467. También te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en YouTube. Búscanos como Esmir Yules, Pastores Chávez, y en nuestro grupo de Facebook, Bienaventurados de Esmir Radio, donde puedes escuchar nuevamente la transmisión de nuestros programas radiales en vivo las veces que quieras, cuando quieras, porque están grabados. Así que sin duda, la desobediencia a Dios siempre nos puede meter en problemas, y sobre todo desobedecer a Dios es hacer lo contrario a lo que dice su palabra. El pueblo de Israel era muy profesional para la desobediencia, y hoy en día muchas veces, por no decir siempre, no hay mucha diferencia en cuanto a la cualidad en la iglesia. Ahora bien, en la época de los jueces sucedía algo que se llamaba el círculo vicioso de Israel, que se refería a la actitud viciosa del pueblo de Israel, ya que en esto se alejaban de Dios, eran cautivos por sus enemigos, luego se arrepentían, Dios los libraba y al tiempo volvían a alejarse de Dios, y así sucesivamente. En este episodio, Dios habla entregando a Israel en las manos de los madianitas, puesto que el pueblo había decidido hacer lo malo ante sus ojos. Y en Jueces 6:1, Dios nos muestra que siempre era movido a misericordia al ver la aflicción de su pueblo, y levantaba de ellos a un juez. Y ese juez era en diferente tiempo, y en este tiempo
que para qué eran esos jueces, bueno, para liberar el pueblo. Y en esta ocasión Dios quería usar a un hombre que, al igual que muchos de nosotros, jamás nos imaginamos enrolarnos en el ejército de Dios, pero Dios, escúchelo bien, no ve a los hombres como nosotros nos miramos, sino que Él ve más allá del ojo humano. Posiblemente Dios te ha escogido a ti para ser un caudillo, un juez en medio de tanta gente que se ha olvidado de buscar a Dios en serio, a Dios. Y quizás tú digas, pero ¿yo qué puedo hacer? Posiblemente en muchas ocasiones has dudado de tus capacidades para desempeñar cierto trabajo para la obra de Dios, pero en esta hora quiero decirte que Dios ve las cosas que no son como si fueran. Si examinamos detenidamente lo que Gedeón estaba haciendo antes de ser llamado por Dios, nos vamos a dar cuenta que esta es una actitud de temor hasta cierto punto, ya que estaba escondiéndose, realizando un trabajo para evitar el robo que podían realizar los madianitas. En pocas palabras, estaba en una actitud de acomodo a la opresión que realizaba el enemigo. Y así muchas veces, al igual que Gedeón, nosotros estamos tan acomodados que los madianitas vengan y roben nuestra bendición. Escúchelo. Por lo que hacemos cosas a escondidas para tratar de perseverar algo, y con esa actitud de acomodo a la opresión nos estamos perdiendo de la bendición de Dios. Así que por un momento Dios ve no al Gedeón que estaba escondido con temor y con acomodo a la opresión, sino a un hombre valiente y esforzado, pues el verso así lo dice y lo testifica. Ahí el verso 12 lo dice: y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Escúchelo, qué lindo saber que pese a nuestros errores, a nuestras debilidades, a nuestros temores o también a nuestros acomodos, Dios no nos ve como somos, sino nos ve como Él ve lo que va a obrar en nosotros, sino como vamos a llegar a ser cuando nos tome en sus manos. Así que te aseguro que por la mente de Gedeón jamás pasó la idea de poder ser un caudillo que liberara a su pueblo. Mucho menos él pensaba que iba a ser un juez y que iba a formar parte de la historia a tal punto que su nombre sonara entre los hombres de fe de Dios. Asimismo, Dios quiere enseñarnos hoy y enseñarnos a cada uno de nosotros que Él puede hacer de nosotros algo nuevo si nosotros disponemos nuestro corazón a obrar su voluntad. Que Él quiere hacer cosas que nuestra mente finita no alcanza a entender. Dios quiere usarte de sobremanera. Él quiere hacer de ti lo que tú jamás pensaste que podrías hacer. Él quiere sacarnos del acomodo, del escondite y sobre todo del temor que nos invade en esta vida, en esta carrera que tenemos por delante en la vida cristiana. Es hora, escúchalo bien, es hora de entender que si Dios te ha llamado es porque tú vas a hacer algo grande en tu vida. Posiblemente no lo entiendes ahora, pero deja que Dios obre sobre ti su voluntad para que puedas caminar conforme su propósito y lograrás lograr lo que Dios quiere encomendarte. Aprende hoy a mirar a Dios como Dios te mira y no mires tus circunstancias porque los distraen de su destino, que es un destino de gloria. Esto fue Bienaventurados de Es Mi Radio. Su servidora pastora Jacqueline Chávez les agradece su estadía. Mire, recordándoles que tenemos una cita el próximo jueves, como todos los jueves a las 11:30 de la mañana por la poderosa 540 y Facebook Live, en nuestro grupo Bienaventurados de Es Mi Radio, YouTube y también Instagram. Dios les bendiga y gracias por escucharnos donde quiera que usted se encuentre.